Hola a todos, hoy vamos a platicar de algo que es muy importante que conozcamos, sobre todo si tenemos a nuestras plantas en el exterior, ya que realmente les va a brindar una protección que en muchos de los casos la necesitan y esto va a ser dependiendo pues de dónde vivamos y cuál es la malla sombra. Este tipo de mallitas, que también se les conoce como pantallas antisol, son una cubierta diseñada con tejidos especiales para proteger áreas tanto de los rayos ultravioleta como también de las horas más intensas del sol, regula un poquito la temperatura y dependiendo de cómo la coloquen también puede llegar a reducir la velocidad del viento. Así que como pueden ver tienen varios usos y estas mallas sombras vienen en distintos porcentajes. Por ahí una personita nos comentaba que ya había ido a preguntar a Home Depot y que ahí le habían comentado que solamente hay mallas sombra del 70%, lo cual no es correcto. Igual y en el Home Depot pues solamente trabajan ese nivel de malla sombra, pero si ustedes hacen una búsqueda, ya sea en internet o en el mismo Facebook, o incluso en Mercado Libre, se van a dar cuenta de que hay distintos proveedores que te ofrecen malla sombra con los diversos porcentajes. Y estos, aquí se los voy a englobar los que encontré, pero pueden llegar a variar dependiendo del proveedor. Hay mallas sombras del 35%, 50%, 60%, 70%, 80% y 90%. ¿Y a qué se refiere este porcentaje en las mallas sombras? Es la cantidad de sombra que nos va a proporcionar al área donde la hayamos ubicado. Por ejemplo, a menor porcentaje quiere decir que la sombra va a ser menor, a mayor porcentaje aumenta el nivel de sombra que nos va a proporcionar. Una malla sombra del 30% nos va a dar solamente del total de la luz que llega a nuestra casa, por ejemplo, solamente el 30% de sombra y lo demás de luz. Y una malla sombra al 80% quiere decir que del total de luz que nos llega va a dejar pasar solamente el 20% y nos va a proporcionar el 80% de sombra. Así que pues entre mayor el porcentaje es mayor la cantidad de sombra que vamos a tener con estas mallas, para que ahí quedemos identificados a qué se refiere este porcentaje. Y pues en sí hay dos tipos en general en el mercado que se manejan: las mallas sombras planas y las mallas sombras de tipo Rachel, y esto solamente se refiere como al tejido, a la forma en la que están tejidas. Las planas, que solamente vienen como en hilerita, pero no vienen anudadas, y según esto, pues las planas te pueden llegar a ofrecer un mayor porcentaje de sombra, y las Rachel, pues te pueden llegar a presentar un poquito menor porcentaje de sombra, pero la ventaja sería que según no se va a deshilachar tan fácilmente. Y ahora que ya supimos qué son las mallas sombras y a qué se refieren sus porcentajes, pues cómo vamos a determinar qué porcentaje es el ideal para mis plantitas de tipo suculento. Aquí, al igual que otros cuidados que tenemos con este tipo de plantas, como el riego, el sustrato, vamos a considerar sobre todo nuestro clima, el nivel de temperatura que solemos tener, incluso la radiación que hemos llegado a percibir. Estos datos a veces nos pueden llegar a aparecer incluso en el mismo teléfono, a veces ahí les pueden ver donde vienen los datos del clima, les vienen radiación ultravioleta alta, extrema, y si ustedes están viendo que seguido les maneja una radiación extrema, pues entonces puede ser que necesitemos un nivel de protección de sombra arriba de un 60, puede ser un 60 o 70%. Aunque si definitivamente no tienen la menor idea de qué malla sombra ocupar, yo como un consejo personal les diría que entonces comiencen con una malla sombra del 50%, que nos va a dejar pasar únicamente la mitad de la iluminación, y con eso pues vamos viendo el comportamiento de nuestras plantas, y es por ello importante que también no compren tanta de un jalón, de preferencia cómprense nada más un metro lineal, la colocan y ven el comportamiento de sus plantas. Si ven que con esa malla sombra están bien, entonces ahora sí nos podemos ir a comprar más metros, o si ven que les está haciendo falta luz porque se están estirando, pues entonces bajamos el nivel de porcentaje, o en su defecto, si ven que aún así con la del 50% las plantas se queman, pues entonces subimos el porcentaje de la malla sombra. Yo así, en mi experiencia personal, lo hice porque al inicio la adquiría en la tlapadería y ahí nada más tenían también malla sombra del 70%, que fue con la que comencé. Y si bien las plantas no se estiraron,
perdieron mucho el color, y esto es lo que pues también hay que considerar con nuestras plantas, que cuando son de este tipo suculento, pues lo que queremos es que luzcan más. Ya posteriormente encontré un proveedor que me ofrecía la malla sombra del 50%, hice la prueba con esa, vi que le funcionaba bien, y entonces sí me traje ya los metros que se ven aquí, que cubren prácticamente toda la parte externa donde tengo a mis plantas. Y ahora, ¿cuál es otra de las funciones importantes que tienen estas mallas sombras? Pues que si donde tú vives a veces se llegan a presentar granizadas, en el caso de que estas no sean muy intensas, también te protege las plantas de las granizadas, porque aquí se detiene todo el granizo y pues ya no le cae directo a nuestras plantas. Y aquí les voy a mostrar unas imágenes ahora de una granizada que tuvimos aquí en Tlaxcala, y como pueden observar, pues la mallita estaba ahí soportando, cargando todo el granizo. Claro que hay que tomar en cuenta que pues ya es mucha la granizada, puede haber la posibilidad de que la malla se caiga o se rompa, ¿no? También, porque hay unas que sí son especiales para detener el granizo, pero ya sería como meternos más a costos, y aparte como ser muy específicos, ¿no? Además de que pues normalmente no graniza siempre que llueve, no todos los días, así que yo siento que con una malla sombra normal les va a ser suficiente. Y lo último que vamos a considerar para la elección de nuestras mallas sombras es el color, ya que hay de distintos colores. Las podemos encontrar en blanco, marrón, verde, azul y negra. Dependiendo del color, también es la funcionalidad para nuestras plantas. Aquí les voy a dejar una tablita donde especifica cada color y para qué tiene una funcionalidad, y me voy a enfocar solamente a dos colores que fueron los que vi que se adaptan más a nuestras necesidades de planteros, que es el color blanco y el negro. En las mallas sombras blancas nos está diciendo las especificaciones que tienen una mayor incidencia de luz, pero dato muy importante, disminuye la temperatura en la zona a proteger. Es decir, que si ustedes viven en lugares donde la temperatura es muy alta, arriba de los 40 grados centígrados, puede ser que entonces les convenga adquirir una malla sombra de color blanco, porque con este color pues ya hemos visto que ayuda, refleja la luz del sol y logra que no se abochorne tanto abajo de ella, donde ya se van a encontrar nuestras plantas, y pues esto también va a ayudar a que ellas no sufran de choques térmicos y se mantenga un poco más fresquito. Caso contrario, con la malla sombra de color negro, en las especificaciones nos dice que esta sí va a producir un incremento de temperatura, va a proteger a nuestras plantas de la luminosidad, eso igual que la otra, pero no se considera recomendable para lugares con temperaturas altas, porque eso sí, con el color negro pues absorbe toda la temperatura, y abajo de ella se siente el bochorno muy sabrosón, y eso sí se los comento por experiencia, porque yo cuando he trabajado, y lo han visto incluso en los en vivos, aún estando bajo la malla sombra, el teléfono se calienta como si estuviera dentro del invernadero. Así que pues esta es recomendable para lugares donde las temperaturas no son muy altas. Y bueno amigos, pues esta es la información que consideré más importante para que ustedes ya decidan si quieren adquirir una malla sombra o no. Como pueden ver, pues aquí la parte externa del invernadero, donde se encuentran la gran mayoría de mis plantas, están bajo la protección de una malla sombra del 50%, y me ha agradado bastante porque aparte de lo que ya les comenté, también las protege de todo lo que cae de los árboles, sobre todo aquí del pirul, que suelta mucha semillita. Antes con las secaverias tenía ese problema de que se llenaban de semilla las rosetas, a veces llovía, pues todo eso se pudría y ya me estaba trayendo algunos problemitas con ese tipo de plantas. Ahora que ya está la malla sombra, no les cae nada de eso y se han mantenido con una mejor estética. Lo que sí va a permitir pasar es el agua, así que en este caso no las va a proteger del agua, pero cuando llueve fuerte, la malla sombra lo que sí ayuda es a disminuir esa fuerza en la que cae el agua y las va rociando como con una aspersión fina. Entonces, para que también lo consideren al momento de tomar una decisión de si la adquieren o no, además de que también permite el paso de la ventilación, así que por el lado de los hongos pues no nos va a traer ningún problemita. Y bueno amigos, pues eso sería todo. Espero que este video les haya gustado, que esta información les ayude. Cualquier duda, pues ya saben, aquí estoy al pendiente de sus comentarios. Cuídense mucho y próximamente nos volveremos a ver en otro video.